Bien, en este caso nos plantean una mujer de 36 años que está controlada en las consultas por un endometrioma derecho, ¿de acuerdo? Pero sin embargo acude a urgencias porque le duele más en el lado izquierdo, ha empezado hace un par de horas y ella no había tenido un dolor similar a este, ¿de acuerdo? Asociado a esto, se asocia un ligero sangrado, una metrorragia en cantidad inferior a la regla, que ella atribuye a la regla, dado que lleva 6 semanas y 5 días sin regla, ¿vale? Por tanto, tenemos una mujer con endometrioma que le duele en el lado derecho y tiene un dolor en el lado izquierdo y que tras una amenorrea de 6 semanas y 5 días comienza a manchar. Por tanto, dolor en fosílica izquierda y metrorragia. Con amenorrea le tendremos que pedir un test de embarazo, lógicamente, ¿de acuerdo? Ante toda amenorrea y un sangrado así inesperado, lógicamente, test de embarazo. Está un poco pálida, la tensión está ahí 105/70, frecuencia cardíaca 78. Bueno, los antecedentes ginecostétricos destaca que tiene 3 embarazos, una cesárea por nalgas, un parto utóxico y un aborto que tuvo que ser legrado finalmente por fracaso al tratamiento médico. Se le pondría su misoprostol y no lo conseguiría evacuar y se le tuvo que hacer. Por tanto, tenemos un útero que ha tenido una injuria de la cesárea previa y luego lo que es el legrado tras el aborto. Bien, 2 hijos, vale. Tiene una hemoglobina de 12, 10.000 leucos, plaquetas 180 y está pendiente del resultado de la beta-HCG en sangre que le habían sacado y la bioquímica hepática que le habían sacado al hacerle la extracción del hemograma. Pero resulta que el test de embarazo en orina es positivo. Por tanto, metrorragia del primer trimestre, dolor en fosílica izquierda en una paciente con un endometrioma, con una cesárea y con un aborto tratado mediante legrado quirúrgicamente. Por tanto, ¿qué sospecharemos? Pues lógicamente un embarazo ectópico, ¿vale? En la exploración se objetiva escasa cantidad de restos hemáticos antiguos en vagina. Eso quiere decir que, bueno, pues ha sangrado un poquito y vemos los restos en vagina, pero no vemos un sangrado activo de cavidad, lógicamente, ¿vale? Y el dolor a la movilización cervical, que muchas veces os digo, cuando hay patología anexial tipo enfermedad inflamatoria pélvica o un embarazo ectópico, pues al mover el cuello le puede doler arriba, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que solicitamos ante esta sospecha clínica después del test de embarazo? Pues una ecografía ginecológica. Y lo que vemos es un útero, aquí vemos un útero en anteversoflexión, ¿de acuerdo? Que mide 3,4 centímetros de diámetro entero-posterior, normal, y aquí vemos el endometrio, que ya os digo que es lineal, está vacío, no hay nada dentro, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos un test de embarazo positivo y no veo nada ecográficamente dentro, ¿dónde tendré que ir a buscarlo? Pues fuera, o es un ectópico o lo ha echado. Fijaos que en la exploración nos dicen que el cuello está cerrado, ¿de acuerdo? Por tanto, no lo está echando, no es un aborto en curso. Por tanto, la sospecha más alta va a ser una gestación ectópica, además le duele, ¿de acuerdo? Aquí vemos en el anejo derecho, vemos el típico endometrioma que tenéis en el manual, ¿de acuerdo? Que en este caso pues tiene un nivel líquido, ese fino punteado típico del endometrioma. Como siempre os digo, el endometrioma es un quiste de ovario muy típico para poner una pregunta porque es muy característico, ¿de acuerdo? Y en el ovario izquierdo vemos esta imagen, ¿de acuerdo? Vemos esta imagen, esto es la vejiga, ¿de acuerdo? En el ajo izquierdo, pues vemos esta imagen anular en forma de saco. ¿Qué es esto? Pues el saco gestacional fuera del útero a nivel de la trompa izquierda, ¿de acuerdo? Recibimos en este momento el resultado de la beta-HCG y tiene una beta de 4.200. Esto es importante, ¿por qué? Porque hasta ahora sabíamos que estaba embarazada, pero no sabíamos cuánto de embarazada estaba. Y esto es un valor importante que nos hace decidir qué actitud tomamos en determinadas pacientes en función de los niveles de beta-HCG y de lo que tenemos que ver del embarazo ecográficamente. La bioquímica hepática está normal, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos toda la analítica normal de esta paciente, ¿vale? Esto es importante también porque si sospechamos un ectópico, si tuviera patología hepática, si tuviera las plaquetas bajas, si tuviera una franca neutropenia, pues sería una contraindicación para la utilización de metotrexate. Por eso te pongo todo esto, ¿vale? Bueno, en definitiva, ya lo habíamos analizado, lo sospechábamos, que es un ectópico, ¿de acuerdo? Recuerda los valores de beta. Mirad, fijaos qué dato, cuando la sospecha de ectópicos, lo insisto mucho esto, porque la sospecha de ectópico es alta cuando por eco transvaginal vemos un útero vacío y los niveles de beta-HCG son superiores a 1800. ¿Eso qué significa? Pues que con niveles superiores a 1800 yo debería haber francamente un embarazo dentro del útero y si no está dentro del útero tienes que ir a buscarlo fuera, ¿de acuerdo? Mientras que si los valores, como vamos a ver, de beta-HCG son menores de 1800,
todavía podemos tener alguna duda de que puede insertarse dentro. Vamos a revisar todo esto. Recuerda que, bueno, hay muchas imágenes ecográficas del ectópico, ¿vale? Uno de los signos más típicos es esa masa anexial, o sea, el blob sign, ¿de acuerdo? Que es como una masa anexial, ya sea en este caso izquierda, ¿de acuerdo? Que es el dato un poco más frecuente, ¿vale? Y otros datos menos frecuentes, pero es el que te he puesto en la imagen, es el ver el saco extrauterino localizado en la trompa, lógicamente el Bagel sign, ¿de acuerdo? Bueno, esto tampoco tiene mucha importancia, pero generalmente lo que vemos es más una masa anexial a nivel tubárico, ¿de acuerdo? Como os decía, si yo tengo una paciente embarazada, test de embarazo positivo, pero tiene valores de beta-HCG por debajo de 1800, si yo todavía no lo veo dentro, bueno, pues puedo dudar un poco en qué fase estoy. Ahí es donde aplicamos el criterio de que cada 48 horas los niveles de beta-HCG se duplican en condiciones de embarazos normales. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ponerlo en números. Si esta misma paciente, nos hubiesen puesto esta paciente que le duele un poco, un sangrado ahí tontorrón, tal, pero yo le hago la beta y me sale una beta de 400, la paciente está embarazada, pero puede ser que todavía esté dentro, ¿de acuerdo? Entonces, a esa paciente con niveles de beta menores de 1800 lo que le pediría es una beta en 48 horas, ¿de acuerdo? Reposo, abstinencia sexual y control en 48 horas. Que a las 48 horas me encuentro que tiene ya una beta veníamos de 400, que tiene 900 o 1000, pues francamente se está duplicando, a lo mejor ya lo vemos dentro, ¿vale? Que de 400 pasa a lo mejor a 500, es decir, está subiendo pero no lo está duplicando, la sospecha de ectópico es elevada. Y si lógicamente de 400 pasa a 100, pues está abortando, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos sangrado, ¿vale? Eso es lo que te quería decir un poco con esos niveles. Por si acaso, repasamos factores de riesgo asociados al embarazo ectópico, 1000 clasificaciones, ¿de acuerdo? Te pongo datos relativamente recientes, ¿de acuerdo? Pero casi siempre son las mismas historias, ¿veis? Fijaos los antecedentes de enfermedad inflamatoria pélvica, el hecho de haber tenido algún ectópico previo, en definitiva, toda aquella patología que afecte a inflamatoria a nivel tubárico, ¿de acuerdo? Pues puede aumentar la tasa de ectópicos por dificultad de migración, ¿de acuerdo? Del embrión, ¿vale? ¿Veis? Una salpingectomía previa, por la razón que sea, le hemos quitado una trompa o parcialmente una trompa, pues se puede insertar un ectópico. En el caso del DIU, lógicamente, la probabilidad de embarazo ectópico es menor en aquellas pacientes que tienen DIU que las que lo tienen. Perdón, la posibilidad de ectópico es mayor, en aquellas mujeres que no tienen DIU, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienen más posibilidad de quedarse embarazada. Dicho eso, ¿de acuerdo? Si una paciente porta un DIU, pues lógicamente hay que contemplar y se queda embarazada y no lo vemos dentro, que el embarazo pueda estar fuera, ¿vale? Por tanto, ojo con el antecedente de DIU. El tabaco, la edad, ¿vale? Fijaos, el tratamiento por un aborto previo. Fijaos como el hecho de que sea un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico, tratamiento del grado, pues más riesgo de embarazo ectópico. Y lógicamente las técnicas de reproducción asistida donde puede migrar el embarazo a nivel tubárico. Esta es otra referencia, ¿de acuerdo?, sobre factores de riesgo, en el cual, como ves, lo que habla ahí en este caso la SEGO es que la enfermedad inflamatoria es la más importante. Hay muchas guías, ¿vale? Pero muy típico aquella paciente que ingresó por una EPI en su momento, tratada, que la operaron, que no la operaron. Ese perfil de mujer es la típica que os podrían poner en un caso clínico. Yo creo que, aparte de que este caso clínico es sencillo, pero me importa más que sepáis reconocer este perfil de caso clínico para un caso que os pudieran poner, ¿vale? Detalle importante, los contraceptivos con gestágenos solos nos hablan aquellos píldoras solamente de gestágenos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pues parece que aumenta el riesgo de desarrollar un ectópico, ¿vale? El DIU, endometriosis, después de una esterilización tubárica, la fecundación in vitro, la inducción de la ovulación, el tabaco, como veis, son siempre un poco los mismos, ¿de acuerdo? En función de la guía que utilicemos, ¿vale? Esto lo digo para un caso clínico donde nos pusieran este perfil de paciente, ¿vale? Queremos el diagnóstico diferencial en esta paciente que tiene un endometrioma derecho y que le duele el izquierdo y que está embarazada y que sospechamos un ectópico. Bueno, pues la endometriosis, lógicamente, ¿de acuerdo? Test de embarazo, evidentemente, negativo. La enfermedad inflamatoria pélvica, test de embarazo, lógicamente, negativo. Leucocitosis, ¿vale? Sería un poco lo más habitual en una enfermedad. Y fiebre febrícula, ¿vale? Sería el típico caso de enfermedad inflamatoria pélvica. Un aborto consumado incompleto, es decir,
Hemos dicho que por encima de 1800, si no veo nada dentro, la posibilidad de que esté fuera es importante. Os pongo esta referencia para que veáis cómo los ginecólogos con test de embarazo positivo, pues sabemos que está embarazada, pero ¿cuándo puedo ver yo una vesícula gestacional intrauterina? Pues mirad, fijaos, con niveles superiores a 1000 ya puedo ver una vesícula chiquitita, ¿de acuerdo? Y cuando son superiores a 1500 vemos la gran mayoría de los embarazos. Por tanto, estos valores, ¿de acuerdo?, nos ayudan a decir, ostras, que o está abortando o puede estar fuera, ¿vale? Por tanto, no quédate con 1000 puedo ver muchos embarazos, 1500 puedo ver la mayoría de los embarazos intrauterinos. Si por encima de 1800 no está dentro, hay que ir a buscarlo fuera, ¿de acuerdo? La enfermedad trofoblástica gestacional, pues nos la han puesto mucho en el examen MIR, ¿de acuerdo? Recuerda que es esa imagen como vesiculitas dentro del útero, ¿de acuerdo? Múltiples vesiculitas dentro del útero, y en este caso en ese caso que nos van a poner, pues nos van a poner niveles de beta-HCG de 100.000, 120.000, 150.000, ¿vale? Ese perfil de caso clínico. Y hay veces que el cuerpo lúteo del embarazo, es decir, el cuerpo lúteo que genera la progesterona, pues nos confunde en el diagnóstico diferencial, pero bueno, eso no creo, a modo de práctica sí que se utiliza, sí que pasa, ¿vale? Pero no creo que eso no lo pusieran porque no tiene mucha miga. Vale, por tanto, ectópico izquierdo, pequeñito, ¿de acuerdo? ¿Qué opciones tenemos? ¿Tratamiento médico, tratamiento quirúrgico? ¿Cuál sería el de primera elección? Pues bueno, en cuanto al tratamiento del ectópico, recuerda que tenemos tres opciones. Tratamiento expectante en muy pocas ocasiones, ¿de acuerdo? Es muy raro que pillemos un ectópico y que no hagamos nada con él. ¿Por qué? Porque fijaos, tiene que ser una paciente asintomática, con una beta muy bajita, menor de 1000. Estábamos hablando que con 1000 solemos ver los embarazos dentro del útero, que lo veamos con 1000 fuera es muy difícil, ¿de acuerdo? ¿Qué perfil de paciente es? Pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, pacientes sometidas a tratamiento de reproducción asistida que se les controla muchísimo para ver si ya el test es positivo, qué nivel de beta tienen, que veamos una imagen ecográfica y que se produzca un aborto tubárico y que se expulse a través de la trompa. Pacientes, repito, un grupo muy reducido de pacientes, pero existe ese manejo expectante del ectópico, ¿vale? Porque arriesgarse a que mandarla a casa y que esté rompa fuera, pues es complicado, ¿vale? Por tanto, tenéis ahí las indicaciones, muy pocas pacientes subsidiarias de este tratamiento. Lo que más miga tiene, el tratamiento con metotrexate. Recuerda, ¿qué perfil es la de paciente con poner metotrexate? Esta que os he puesto, paciente estable hemodinámicamente, con un ectópico pequeñito, menor de 3 centímetros, con niveles de beta no muy elevados, por debajo de 5000, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el metotrexate lo que va a hacer es descargarse ese trofoblasto, ¿de acuerdo? Si tenemos niveles muy elevados, pues no va a conseguir destruir ese tejido trofoblástico, ¿vale? Y las contraindicaciones del tratamiento con metotrexate, pues que esté roto, paciente inestable hemodinámicamente, con moderada cantidad de líquido libre en Douglas, chocada, lógicamente que tenga alteraciones analíticas como elevación de las transas, leucopenia, trombocitopenia, ¿vale? Contraindicaciones para el tratamiento con metotrexate, ¿de acuerdo? Pues serían las indicaciones de la cirugía. Bueno, en este caso la paciente, como cumple todos los criterios para tratamiento médico, pues se le entrega el consentimiento informado. Fijaos cómo nos hablan que la posibilidad de permeabilidad tubárica después de la administración de metotrexate supera, o sea, es del 80%, es decir, que conseguimos destruir ese trofoblasto, ¿vale?, para mantener la permeabilidad tubárica, pero que desafortunadamente un 10% de las pacientes con metotrexate se puede romper, ¿de acuerdo? Puede ser que no sea exitoso el tratamiento médico. Advertir los efectos secundarios característicos, estomatitis, conjuntivitis, una especie de dolor abdominal con el metotrexate, ¿de acuerdo? Eso es típico, ¿vale? Total, que le ponemos el metotrexate. Del metotrexate quiero que sepáis que la pauta más habitual es la pauta en monodosis. Un pinchazo intramuscular, como os pongo aquí, hay que ajustarlo a superficie corporal, ¿vale? Se pincha intramuscular en monodosis. Por tanto, vamos a hablar un poquito de cómo se hace el seguimiento de un ectópico tratado con metotrexate, que creo que habitualmente no nos da tiempo a ello. El primer día, el día 0 que la diagnosticamos, eco, ya la hemos hecho, los niveles de beta, ya lo sabemos. Descartar patología hepática, neutropenia, trombocitopenia, el grupo ILRH, ¿vale? Recordad que si la paciente es RH negativo, gamma globulina anti-D. Y lógicamente le dejamos en abstinencia sexual y reposo y ejercicio intenso, ¿de acuerdo? Hasta que confirmamos que el ectópico se ha resuelto, ¿vale? Por tanto,
Hacemos esto, pinchamos el metotrexate y la citamos al cuarto día. Al cuarto día, ¿qué hacemos? Hacemos simplemente una beta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En general, el cuarto día lo que nos va a permitir es tener un nivel para valorar el séptimo día. Ojo, porque el cuarto día en ocasiones tenemos un repunte por esa destrucción trofoblástica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que no le solemos dar mucha importancia si la paciente está asintomática. Porque lo que sí que es importante es que al séptimo día del pinchazo del metotrexate repetimos la beta y la eco. ¿La beta para qué? Porque lo que es muy importante es monitorizar que ahí sí que se produzca un descenso entre el cuarto y el séptimo día. De tal manera que si entre el cuarto y séptimo día la beta de HCG no desciende más de un 15%, ¿de acuerdo? Tendremos que hacer dos cosas. O repinchar una segunda dosis de metotrexate, o si hemos visto que se ha roto o que hay sospecha de rotura con la ecografía, realizar una laparoscopia. Por tanto, insisto, día 0, día 4, ojo que puede haber un repunte, día séptimo, si no baja más de un 15%, segunda dosis de metotrexate si la paciente está bien, y si la paciente tiene signos de rotura, cirugía, ¿vale? Por tanto, como veis, el éxito del tratamiento del metotrexate se valora entre los días 4 y séptimo tras la administración, y si lógicamente desciende más de un 15%, vale, parece que el tratamiento va bien, ¿de acuerdo? Tratamiento exitoso. Vamos monitorizando la beta HCG semanalmente hasta que confirmemos que se negativiza, ¿de acuerdo? Pero aprovecho eso del grupo para recordar las indicaciones de gamma-globulina anti-D. En estas pacientes RH negativas, test de Coombs indirecto negativas, recuerda, tras un aborto, un ectópico, una biopsia de corio, una amniocentesis, cordocentesis, versión cefálica externa, todos esos procedimientos, gamma-globulina anti-D. La dosis suele ser una ampolla de 300, ¿vale? Y si el embarazo es menor de 12 semanas, se podría poner la mitad. En la práctica, casi todo el mundo pone una ampolla, ¿vale? Luego recuerda que en el caso de los embarazos, cuando llega la semana 28, ¿de acuerdo? Le repetimos el test de Coombs indirecto si sigue siendo negativo, y siempre nos dicen que si el padre es RH positivo, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay veces que lo desconocemos, gamma-globulina anti-D. Y luego, si nace, cuando nazca la criatura, si se le saca sangre, si el RH es negativo, no ponemos más gamma-globulina anti-D, y en el caso de que el RH del recién nacido sea positivo, segunda dosis de gamma-globulina. Esa es la profilaxis de la inmunización anti-D, ¿vale? Bueno, total, que teníamos a nuestra paciente RH, da igual como fuera, RH negativo positivo, le ponemos su gamma-globulina y resulta que le hacemos el control a los 4 días, está bien, y a los 6 días de la administración del metotrexate, que le quedaba uno para hacer el siguiente control de beta, acude porque le duele la tripa, que no sabe si es por el metotrexate, pero le ha mosqueado que le duele el hombro derecho y se ha mareado un poquito cuando iba al baño. ¿Qué sospechamos en este caso? Pues que se haya podido romper el ectópico. Esto no es habitual, ¿vale? Lo he puesto un poco para seguir con el caso clínico. Lo normal es que la beta hubiese subido al cuarto día, que al séptimo día ya hubiese bajado un poquito y le hubiésemos hecho seguimiento, pero por liar un poquito más el caso, esto insisto, no es normal, ¿vale? No es frecuente, ¿vale? Pues resulta que se ha roto, ¿vale? Entonces se confirma el semoperitoneo, se confirma generalmente cuando tenemos eso, fíjate, pero ¿cuándo se opera o no? Bueno, pues cuando la paciente está mal y tiene líquido libre en Douglas, pues es quirúrgico, ¿de acuerdo? Ahí ponen los de 100 cc, pero a ver cómo narices tú controlas los 100 mililitros. Que la paciente sospechemos que se haya roto. ¿Por qué duele el hombro derecho? Eso es muy típico, lo vais a ver por irritación del frénico, duele el hombro de manera refleja, al estar tumbada la sangre irrita para arriba y eso es muy típico en los abdómenes, en el abdomen agudo con cualquier líquido dentro de la tripa, sobre todo con sangre, ¿vale? Es muy típico en ectópico que le duela el hombro derecho. Por tanto, indicaciones de tratamiento quirúrgico, sospecha de hemorragia activa, fracaso del tratamiento médico, como sería este caso, repito, raro, ¿vale? O contraindicación para el tratamiento médico con metotrexate. Recordar que el tratamiento de elección va a ser una laparoscopia. Ahí tienes una imagen. Este es un ectópico izquierdo visto por laparoscopia, ¿de acuerdo? Tienes la pinza, un coágulo en el lado izquierdo en este caso, ¿vale? Aquí veis el peritoneo con sangre por aquí. Toda esa sangre irrita mucho el peritoneo y duele un montón, ¿vale? Útero visto desde atrás, ¿vale? Aquí ovario izquierdo y aquí veis cómo el ovario izquierdo, perdón, la trompa izquierda está dilatada, amorcillada, de acuerdo con ese ectópico ahí con el hemoperitoneo ocupando el Douglas y por delante en plica vesíco-uterina, ¿de acuerdo?
Aquí vemos de nuevo peritoneo, cara anterior, ¿vale? Útero, trompa derecha, ¿vale? Y aquí es como hemos hecho una salpingectomía, aquí ya se ven los coágulos una vez que la hemos aspirado todo, y el ovario izquierdo, ¿vale? Salpingectomía izquierda, por tanto, la laparoscopia, insisto, es la técnica de elección para eliminar quirúrgicamente el embarazo ectópico. Esto es raro, lo último que os he contado, pero un poco para que veáis una laparoscopia de un ectópico. Espero que te haya gustado.